¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío. Buen día, estimados alumnos del Diplomado de Animación Bíblica en la Pastoral. En esta ocasión vamos a ver sobre la palabra de Dios en la vida y la misión de la iglesia. Vamos a ver un poco el recorrido histórico en el que la Biblia tiene esta importancia a lo largo de su historia y sobre todo en estos últimos 150 años, cómo la Biblia ha marcado el programa de los recientes papas para animar pues a una animación bíblica de la pastoral para un reencuentro con la palabra a través de la persona de Jesucristo. Para ello vamos a ver en primer lugar un punto de partida que va a empezar los estudios bíblicos impulsado gracias al Papa León XIII con la Divino Aflante Espíritu y la Providentísimo Deus, tanto de León XIII como de Pío XII. Estos pontífices van a marcar el punto de inicio, van a impulsar los estudios bíblicos dentro de la Iglesia Católica, dando pie a los exégetas, a los biblistas católicos, a que ahonden en el tesoro, en el mensaje, la Sagrada Escritura, siempre con el sentir de la iglesia, ¿no? Podemos ver que hay una continuidad desde León XIII, Pío XII y finalmente el punto de llegada con la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación del Concilio Vaticano II. La Constitución Dogmática Dei Verbum llega a ser un punto de llegada de este impulso católico de los estudios bíblicos, pero al mismo tiempo es un punto de partida. Cuando se han celebrado los 50 años sobre el aniversario del Concilio Vaticano II, el Papa Benedicto, también el Año de la Fe, nos invitó a releer, profundizar el mensaje de esas constituciones, los documentos del Vaticano II. Y en esta ocasión vamos a empezar con una reflexión, un comentario precisamente a la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación. Entonces, el contenido de esta Constitución es sobre la revelación, cómo Dios se revela a sí mismo con sus hechos y palabras al mundo, se revela a los hombres para darle un mensaje de salvación. Ese es, digamos, el programa que va a tratar la Constitución y que está plasmado en el primer numeral de este libro, ¿no? Esta Constitución está contenida, abarca unos 6 capítulos, siendo el primero sobre la revelación en sí misma, ¿no? Manifiesta la Constitución que Dios ha manifestado revelarse a sí mismo mediante Jesucristo en el Espíritu Santo para que los hombres sean consortes, los hombres se unan a la naturaleza divina. Ese es el objetivo de la revelación. Y este plan de salvación se hace a través de hechos y palabras. Es muy importante señalar que no se habla de palabras y hechos, sino de hechos y palabras. ¿Qué significa este cambio en el orden? En que previamente al Concilio Vaticano II, la teología clásica se veía ante toda la revelación como la manifestación de Dios a través de los profetas de su palabra. Pero se había dejado en un segundo plano lo más importante, que era la revelación de Dios en el mundo a través de la historia. Por eso es que acá se cambia el orden, se pone en primer lugar la revelación de Dios ante todo de Él mismo, a través de sus hechos en la historia salvífica y de sus palabras a través de los profetas, ¿no? Los hechos salvíficos confirman la palabra de Dios y la palabra
a su vez proclaman las obras de Dios. Así pues, podemos decir que estos principales hechos de la historia de salvación tenemos, en primer lugar, la misma creación, porque es la manifestación de la bondad de Dios al dar su amor a las criaturas. Luego tenemos también la promesa de la redención que va a ser a nuestros padres, Adán y Eva, la alianza que va a hacer con Noé, posteriormente la formación de un pueblo elegido con Abraham, la alianza que va a hacer posteriormente con Moisés, y luego cómo va educando a su pueblo a través de los profetas, hasta la llegada de Jesucristo, ¿no? Ese es respecto al numeral 2. En el numeral 3 muestra precisamente que Dios da testimonio de sí en lo creado, ¿no? A través precisamente de nuestros primeros padres, Abraham, los profetas, hasta la preparación o todo este periodo de preparación para la llegada de el Salvador, ¿no? La palabra de Dios hecha carne. Y este culmen se realiza precisamente con la encarnación del Hijo de Dios, en el numeral 4, en que manifiesta a los hombres los secretos de Dios. Jesús, con su presencia, con sus palabras, sus obras, sus signos, con la Pascua, su pasión, muerte y resurrección, y finalmente con el envío del Espíritu Santo, completa la revelación y de esta forma confirma que Dios está con nosotros, en que Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Seguidamente, en el numeral 5, recordando los concilios anteriores, el Tridentino y el Vaticano I, se menciona que cuando Dios se revela, el hombre tiene que darle el homenaje de nuestro entendimiento y la voluntad, y a sentir de esa manera la revelación. Pero para asentir a esta revelación se requiere en primer lugar la gracia, y al mismo tiempo el Espíritu Santo va perfeccionando la fe con sus dones. Entonces vemos que para tener fe obviamente hay que pedir la gracia del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo con sus dones va a perfeccionar nuestra fe de esta forma para asentir, aceptar la revelación divina. Y finalmente en el numeral 6 se manifiesta pues que mediante la revelación Dios se manifiesta a sí mismo, su persona divina, ¿no? Y los decretos de su voluntad acerca de la salvación. Entonces, en este primer capítulo hemos visto solo lo que es la revelación en sí misma, ¿no? Cuál es el mensaje de la revelación, cuál es la naturaleza de la revelación. En el siguiente capítulo, en el capítulo 2, se nos habla sobre la transmisión de la revelación divina. Y acá obviamente ya se pone la continuidad de que Dios quiere que su mensaje sea íntegro, permanezca para siempre, llegue a todos los hombres, y por ello Jesús envió a los apóstoles para que prediquen el Evangelio, lo cual fue continuado por los varones apostólicos, es decir, por los evangelistas, que lo ponen por escrito, y finalmente por los sucesores de los apóstoles, es decir, los obispos, la sucesión apostólica. Los apóstoles amonestan a los fieles que conserven las tradiciones. Eso es lo que habla también Pablo, conservar las tradiciones, ya sea en forma oral o en forma escrita. Esa tradición va a progresar en la iglesia con la asistencia del mismo Espíritu Santo. Manifestada esta asistencia a través de diversas características, como puede ser la contemplación de la palabra, el estudio de la palabra de Dios y la predicación de los obispos, ¿no? Y por esta misma tradición, esta sagrada tradición, la iglesia va a reconocer el canon bíblico, los libros canónicos de la Sagrada Escritura. Entonces vemos que la Biblia es la palabra de Dios escrita y que la tradición nos va a transmitir esa palabra de Dios, ¿no?
Entonces podemos decir que de ambas, tanto de la Biblia como de la tradición de la iglesia va a derivar de ambas la certeza de las verdades reveladas. En el numeral 10 se habla pues que la Biblia y la tradición de la iglesia constituyen el depósito de la palabra de Dios. Entonces, fiel a ese depósito, el pueblo persevera con sus pastores también en la fracción del pan, en la Eucaristía y en la oración, como se menciona pues en los sumarios de la vida apostólica de Hechos de los Apóstoles. Pero la palabra de Dios escrita, la Biblia, o transmitida a través de la tradición apostólica, solamente puede ser interpretada por el magisterio. El magisterio oye con piedad esta palabra de Dios, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Sí, podemos decir, no que el magisterio está sobre la Biblia, sino que está al servicio de ella, juntamente al servicio de la tradición. Y estos tres aspectos, la Biblia, la tradición, ambos interpretados por el magisterio, los tres unidos contribuyen pues a la salvación de los hombres. Entonces acá en este capítulo 2 estamos viendo cómo se da esa transmisión. Primero, Dios se revela a nuestros padres, Abraham, los profetas, prepara pedagógicamente al pueblo de Israel hasta que la revelación llega con su culmen en la persona de Jesucristo. Pero Jesucristo encomienda este mensaje que continúe a través de los apóstoles que predican el evangelio en forma oral, luego por los evangelistas que lo plasman por escrito y finalmente por los obispos, sucesores de los apóstoles, a través de todos los tiempos. La Biblia junto con la tradición constituyen pues el depósito de la revelación de Dios. Ambas expresan la palabra de Dios y también al mismo tiempo pues ambas son interpretadas por el magisterio de la iglesia. Ese sería el resumen del capítulo 2 de esa constitución. En el siguiente capítulo, el tercero, se habla sobre la inspiración divina de la Sagrada Escritura y a la vez sobre su interpretación. Entonces, las verdades reveladas por Dios se contienen en los libros de la Sagrada Escritura por inspiración del Espíritu Santo a través de los hagiógrafos, quienes son los que redactaron los libros bíblicos. Si bien Dios es el autor de la Biblia, los autores humanos son los hagiógrafos, inspirados obviamente por el Espíritu Santo. Ahora bien, para que nosotros podamos comprender el mensaje de los libros bíblicos, obviamente hay que prestar atención, hay que atender a los géneros literarios en los cuales se expresa la verdad divina. Y también hay que atender, si bien hay que conocer los géneros literarios de la Biblia, ¿no? Género sapiencial, profético, lírico, histórico, legislativo, apocalíptico, evangélico, epistolar, para ver de qué se habla en cada texto, ¿no? Reconocer el género literario. Al mismo tiempo hay que prestar atención a la unidad de toda la Sagrada Escritura. Entonces podemos decir que a través de los géneros literarios nosotros vamos a conocer el mensaje de un libro o de un capítulo o de una unidad literaria, reconociendo el género literario. Pero no debemos quedarnos solamente allí. Hay que ver que esta unidad literaria, que tiene un género literario particular, debe ser leída en consonancia con la totalidad de la Biblia. Entonces son ambos aspectos que hay que tener presente en lo que es la interpretación de la palabra de Dios, ¿no? Y vemos pues que en la Biblia pues se manifiesta esa condescendencia divina, este abajamiento divino del que Dios habla su palabra eterna a través de palabras humanas, ¿no? La palabra de Dios eterna se expresa a través de las palabras humanas mediante los hagiógrafos. Y esto es comparable con la misma palabra de Dios
el Verbo, el Hijo de Dios, que también se hace pequeño, toma nuestra naturaleza humana al encarnarse y así se hace semejante a los hombres. Entonces, en este capítulo tercero, pues se nos recuerda la atención que hay que tener tanto al género literario como a la unidad de la Sagrada Escritura. El siguiente capítulo, o los dos siguientes capítulos, van a tratar ya sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Respecto al capítulo cuarto, que habla sobre el Antiguo Testamento, se considera pues que la economía de la salvación, el plan de la salvación, se conserva como verdadera palabra en los libros del Antiguo Testamento y que conservan obviamente pues un valor perenne para todos los cristianos. Por eso que el Antiguo Testamento, que es Sagrada Escritura para los judíos, es también Sagrada Escritura para los cristianos. Este plan de salvación, esta historia de salvación contenida en el Antiguo Testamento, prepara, anuncia y significa, mediante símbolos, mediante figuras tipológicas, la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Expresan pues la pedagogía divina, en la cual Dios va educando a su pueblo para conducirlo pues a la llegada del Mesías, ¿no? Por eso estos libros tienen que ser recogidos devotamente, recibidos devotamente. Y además encierran pues los libros del Antiguo Testamento sublimes doctrinas sobre lo que es Dios, sobre la vida del hombre y sobre los tesoros de la oración. Entonces es muy importante que nosotros también conozcamos, leamos el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está patente, manifiesto ya en el Nuevo Testamento. Podemos decir pues que el Antiguo Testamento adquiere su plena significación ya con el Nuevo Testamento. Entonces, este capítulo cuarto nos recuerda la importancia y necesidad de reconocer el valor que tienen los libros del Antiguo Testamento para nuestra fe cristiana. El siguiente capítulo, el quinto, ya se va a hablar sobre el Nuevo Testamento, en la cual ya se manifiesta vigorosamente la palabra de Dios, ¿no? Y ya es un testimonio perenne y divino de la obra de Cristo. Y el lugar más preeminente del Nuevo Testamento y por ende de toda la Biblia es el Evangelio en 4 redacciones. Los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es como el centro, el corazón de toda la Sagrada Escritura. Y la Iglesia cree pues que los Evangelios comunican fielmente lo que Jesús hizo y ha enseñado para la salvación de los hombres, ¿no? Es también una mención pues a la historicidad, elementos de historicidad que tienen los evangelios, con los cuales nosotros podemos conocer pues la persona y el obrar de nuestro Señor, ¿no? Los restantes libros del Nuevo Testamento, va a decir Hechos, Cartas y el Apocalipsis, ¿no?, confirman lo que ya se refiere a Cristo en los 4 evangelios, profundizan su doctrina, manifiestan su poder, cuentan los inicios de la iglesia en Hechos y anuncian la consumación final en el Apocalipsis. Entonces, esa sería la presentación del Nuevo Testamento según la Constitución Dei Verbum. Por último, el 6º capítulo trata sobre la Sagrada Escritura ya en la vida de la iglesia, ¿no? La iglesia reconoce esta dignidad e importancia que tiene la Sagrada Escritura porque el mismo pan de vida que es nuestro Señor lo distribuye a través de 2 mesas, por llamarlo de una forma. A través del ambón, en la liturgia de la palabra, se hace la lectura de la palabra de Dios, y en la liturgia eucarística, esta misma palabra es presentada ya como alimento del cristiano. Y tanto la Biblia como la tradición pues son la regla de la fe, son la regla suprema de la fe cristiana, porque ambas comunican la palabra de Dios. Por eso es muy importante que
la predicación cristiana y la misma religión cristiana se nutra de la Biblia. La Biblia es fortaleza de la fe, alimento del alma y fuente de la vida espiritual. En el numeral 22 se menciona que es conveniente el amplio acceso a la Sagrada Escritura. Por eso que la iglesia de muy en sus orígenes tomó como traducción la versión de los 70, luego otras clásicas traducciones, entre las cuales destaca en latín la Vulgata, y el concilio solicita que se redacten pues traducciones en las diversas lenguas, ¿no? E incluso con la colaboración de los hermanos separados. En el numeral 23 se habla sobre el estudio de esta misma palabra, por lo que fomenta también el estudio de la interpretación de la palabra que hacen los santos padres y las sagradas liturgias. Los biblistas, los exégetas y los teólogos deben trabajar juntos para investigar la Biblia con los instrumentos oportunos. ¿Con qué fin? Para que los ministros de la palabra puedan, pues, precisamente repartir fructuosamente el mensaje, la palabra de Dios, como alimento, que ilumina nuestra mente, robustece la voluntad y enciende los corazones en el amor de Dios. Ese es el objetivo, pues, del estudio de la palabra. Entonces, los biblistas y los teólogos profundizan en el mensaje contenido en la Sagrada Escritura, lo presentan a los predicadores, a los ministros de la palabra, para que todo el pueblo de Dios tenga pues este alimento fructuoso a través de la Sagrada Escritura. En el numeral 24 se menciona pues que la teología se apoya, se rejuvenece y se robustece en la Biblia y en la tradición. Y que el estudio de la Biblia es como el alma de la teología. Precisamente, pues en la teología clásica, en la teología dogmática, se ponían lo que eran las tesis y luego esa tesis era sustentada con pruebas de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio. Pero acá se está invitando que la teología tiene que tener como punto de partida no tesis que deben ser argumentadas, sustentadas, sino más bien tiene que tener como origen la misma palabra de Dios, ¿no? Seguidamente, es necesario, invita ya a diversas clases de cristianos, ¿no? Por ejemplo, que los clérigos y los catequistas lean y estudien la Biblia. El concilio invita a los religiosos que hagan una lectura frecuente de la misma. Y que los prelados deben procurar que hayan traducciones de la Biblia con explicaciones. Y es más, incluso se pide que se hagan traducciones con explicaciones con notas de la Biblia para los no cristianos. El último numeral, el 26, expresa ya un deseo. Así como la vida de la iglesia se nutre mediante la Eucaristía, se espera una renovación espiritual también de la misma iglesia mediante la veneración de la Biblia. Sabemos pues obviamente que nosotros como cristianos nos alimentamos la Sagrada Escritura, de la Eucaristía, pero también hay que alimentarnos de la Sagrada Escritura. Y podemos pues reflexionar nosotros como catequistas o ministros de la palabra o responsables de nuestros grupos, de nuestras comunidades eclesiales. Si bien animamos, incentivamos la participación en la Eucaristía y la recepción del cuerpo de Cristo, también es un motivo, al haber leído pues esta Constitución dogmática sobre la revelación, en qué medida nosotros a nivel personal y a nivel comunitario nos alimentamos de la Sagrada Escritura para que ilumine nuestra mente, robustezca nuestra voluntad y encienda nuestro corazón. Bien, esta es la presentación, un resumen pues de la Constitución dogmática Dei Verbum. Otro documento que también es muy importante es
el documento del Papa Benedicto XVI, es la exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini, la palabra del Señor, con ocasión pues como una respuesta al sínodo de obispos que trató sobre el tema de la palabra de Dios en el año 2008. Y en el 2010 el Papa Benedicto, con las conclusiones, las propuestas, los lineamientos, los instrumentos de trabajo de este sínodo, publica esta exhortación sobre la palabra de Dios, ¿no? El nombre sugerente, la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, ¿no? Respecto a esta exhortación, pues es muy densa, es muy rica en contenido, recordando pues que el Papa Benedicto es teólogo también, y pone como punto de partida los primeros versículos de la primera carta de Juan, de que enfatiza de que el apóstol ha oído, visto, tocado y contemplado la palabra que se ha hecho humana en la persona de Jesucristo. Y nos invita Benedicto pues a tener un encuentro personal con Jesucristo. Ese es el punto de partida, ¿no? Seguidamente hace un repaso desde las primeras invitaciones al estudio bíblico que va a ser el Papa León XIII, hasta la constitución dogmática de Verbum, que es el punto de llegada y también un punto de inicio, ¿no? Y da la importancia también de lo que es la recepción de la palabra de Dios en el nosotros, en la iglesia. Nunca solamente en un sentido individual, personalista, sino siempre en un sentido de comunidad, que es recepcionar a la palabra de Dios, ¿no? En ese sentido también se recuerda pues el aniversario del año de San Pablo, y finalmente pone como programa para este tratado de la exhortación el prólogo del Evangelio de Juan, ¿no? En el que se habla pues en que esta palabra se hace carne y habita entre nosotros, y también va a continuar pues a través de la vida y misión de la iglesia, ¿no? La exhortación se compone pues de tres partes. La primera, que es Verbum Dei, la palabra de Dios, en el que se hace pues una exposición más pormenorizada y detallada de lo que ya hemos visto en el comentario a la Constitución Dei Verbum, ¿no? Se habla pues de ese sentido lo que es la palabra de Dios, la revelación y la interpretación de la palabra de Dios, ¿no? En la segunda parte de esta exhortación sinodal, se habla ya de la palabra de Dios en la iglesia, es decir, en la liturgia, que es el lugar privilegiado de la palabra, ¿no? Y en la vida eclesial, lo que viene a ser la animación bíblica pastoral, en la catequesis y en los diversos estados de la forma de existencia cristiana. La palabra de Dios para los ministros, los candidatos a la orden sacerdotal, para los religiosos, para los laicos, para el matrimonio, la familia y la lección divina. En la tercera parte ya se va a hablar sobre la palabra de Dios en el mundo, ya cuál es el compromiso que nosotros como cristianos tenemos desde la palabra de Dios para tratar los temas de básicamente pues de la doctrina social de la iglesia. Y finalmente, cómo con esta palabra nosotros podemos entrar en un diálogo interreligioso con las otras religiones del libro, que vienen a ser pues tanto los judíos como los musulmanes, ¿no? Vamos a ver la primera parte, que es respecto de la palabra de Dios, ¿no? Porque acá se presentan las líneas generales a toda esta exhortación. A partir del numeral 7 se hace énfasis sobre los significados que tiene la palabra de Dios. Y el Papa Benedicto nos recuerda que ante todo, cuando decimos palabra de Dios, hacemos referencia a una persona, Jesucristo. Entonces, cuando decimos palabra de Dios, ante todo nos referimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no?
Otro sentido de la palabra de Dios ya es el libro de la naturaleza, porque Dios también se expresa a través de la creación, también nos habla a través de las criaturas y también a través de la historia. Ese sería el libro de la naturaleza, ¿no? Y finalmente ya palabra de Dios es tanto el mensaje apostólico proclamado por los primeros evangelizadores enviados por Jesucristo, así como la Biblia, que contiene la palabra de Dios, ¿no? Habíamos visto en la construcción dogmática del verbo, no se identifica que la Biblia es palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también está contenida en la tradición apostólica. Entonces, de mismo modo, empieza Benedicto definiendo lo que es palabra de Dios: la persona de Jesucristo, la creación, la historia, el mensaje profético y apostólico, y finalmente el mismo libro, ¿no? La Biblia. Entonces podemos decir que esos son los significados que hay que tener presente y que hay que enseñar a los fieles sobre lo que es la palabra de Dios, ¿no? Luego se subraya la dimensión cósmica de la palabra. Se habla pues que la creación nace del Logos, ¿no? Del Hijo, y que todo tiene un orden. Aunque nosotros en este mundo pues tal vez no podamos, parece de que el mundo no tiene un plan, no tiene un destino, pero obviamente como cristianos creemos que si el Logos ha creado el mundo, la historia también debe tener un orden, una razón, un sentido. En ese sentido pues Benedicto, citando también las aventuras, dice pues que toda criatura también en cierta forma es palabra de Dios porque proclama a Dios, porque proclama a su creador, ¿no? Entonces toda criatura es una criatura del verbo, y como criatura hecha por el verbo, proclama también al verbo, ¿no? A la misma palabra, ¿no? En ese sentido podemos decir pues que no hay nada más real que estar fundamentados en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que da pues la razón, el sentido, el fundamento a toda la realidad. Entonces nosotros como cristianos vamos a ser tanto más realistas en cuanto más nos cimentemos en la palabra, ¿no? Y que Dios comunica pues su palabra a través de la historia. Por eso es muy importante que nosotros nos encontremos con esa palabra. Ese encuentro con la palabra es precisamente el encuentro con nuestro Señor, ¿no? Siguiendo en esta reflexión, bueno, de los padres de la iglesia que hablan sobre que las criaturas se expresan la palabra de Dios, son palabra de Dios, también menciona otra tradición patrística medieval en que se presenta la palabra como abreviada. La palabra de Dios eterna se ha abreviado al entrar a este mundo. Se ha hecho pequeña, se ha hecho un niño y tiene un rostro, ¿no? El de Jesús de Nazaret. Y también nos cuenta pues de que como nuestro Señor ha sido obediente a la palabra, oyente de la palabra, ¿no? En que iba creciendo en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres, como menciona el evangelista Lucas, ¿no? Entonces el mismo Jesús cumple en sí mismo, escucha y nos comunica la palabra divina. Jesús se entrega como palabra de Dios, ha hablado totalmente, pero esta palabra, una vez que lo ha dicho todo, calla, se queda en silencio durante la Pascua, durante su pasión, muerte, su resurrección. La palabra enmudece, hace un silencio mortal, porque ya no tenía nada más que comunicar, ¿no? Entonces también es una víctima, se une al sufrimiento de los inocentes y adquiere un significado auténtico y definitivo ya en lo que es la resurrección, ¿no? Podemos hablar pues de una cristología de la palabra, ¿no? Y que tanto el libro de la creación como el libro de la Sagrada Escritura expresan pues a Dios, que es su autor. Eso sería pues en líneas generales
lo que el Papa Benedicto nos invita a través de la exhortación apostólica postsinodal sobre el sentido que tiene la palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia, ¿no? Recordando siempre esas tres partes: primero la palabra de Dios en sí misma, que la primera parte de la exhortación, que es comentario a la Dei Verbum; la segunda, que es ya la palabra de Dios en la vida de la Iglesia, en la misión de la Iglesia, en la catequesis, en la liturgia; y finalmente la palabra de Dios en el mundo, que es cómo los cristianos, acordes con la palabra, fundamentados en la palabra, afrontan, responden a los desafíos de la doctrina social de la Iglesia, y así como también el diálogo interreligioso que nos apertura, nos abre pues a otras formas de acceder a Dios, ¿no? Las religiones abrahámicas juntamente con el judaísmo y el islam, ¿no? Entonces también les invito a que profundicen, lean este documento pontificio, esta exhortación, para conocer pues cuál es la importancia de la palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia. Y en esta ocasión vamos a ver sobre la Sagrada Escritura en la historia universal y en la historia del Perú. Vamos a ver un poco sobre la recepción de la Sagrada Escritura pues en el mundo cristiano y su influencia pues en la sociedad occidental. Es innegable pues que la Biblia ha marcado, ha configurado diversas formas de expresión de Occidente. La arquitectura, el teatro, la literatura, la política, la religiosidad, la liturgia, la ética, la doctrina. Todos estos aspectos han sido marcados por la Sagrada Escritura. Es innegable pues que nosotros podamos ignorar o desconocer esta influencia de la Biblia en la sociedad occidental básicamente y a nivel mundial, ¿no? Bien, vamos a empezar cómo esa recepción de la Sagrada Escritura va a configurar primero los primeros siglos de la historia de la Iglesia, que ha sido momento y ocasión para, si podemos decir, de un refundar, un volver a los orígenes, tal como se expresa en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles. Siempre este deseo de la Iglesia de siempre volver pues al primer amor, ¿no? Los primeros momentos de su historia. Sabemos por historia universal pues que el cristianismo va a ser perseguido pues en Roma, ¿no? A través del Imperio Romano, pero posteriormente la Iglesia va a convertirse en la religión oficial del imperio con Constantino. Entonces en ese sentido ya la Iglesia ya no es perseguida. Ahora prácticamente va a estar asociada al poder político. Los obispos, ya el cargo de obispo ya tiene ya una connotación política, y muchos vieron que obviamente eso trajo ventajas para la predicación libre del Evangelio, pero que también trajo algunas desventajas, en que ya pues se perdía ese aspecto de la novedad y radicalidad del Evangelio. Por ello es que no pocos, releyendo los pasajes de misión, de radicalidad de los evangelios, decidieron dejar su estilo de vida para iniciar una vida radical, diferente, yendo fuera de la ciudad. En este caso pues tenemos el nacimiento de la vida monacal con los padres del desierto. Si bien ya hay una prefiguración en semilla en la carta a los Corintios, cuando ya Pablo habla sobre algunos pues que voluntariamente no formaban matrimonio, sino que decidían permanecer célibes. El mismo Jesús dice que hay célibes por el reino de los cielos. Entonces ya en el Nuevo Testamento nosotros tenemos indicios
como en semilla de una incipiente vida religiosa, una vida consagrada, que va a llegar a su punto culminante pues con la formación de esas comunidades monacales en el desierto, siendo pues el más reconocido San Antonio Abad. Y no podemos olvidar pues que San Antonio Abad decidió dejar todo precisamente con los textos de misión contenidos en los evangelios, ¿no? Esta vida desierto, esta vida monacal, cenobítica, va a marcar el cristianismo, la vida monacal. Y en el monaquismo, en el monacato, pues es muy importante la lectura de la Sagrada Escritura. Precisamente la lección divina van a ser en el contexto del monacato, ¿no? Un segundo momento de volver a la Sagrada Escritura lo tenemos ya en la Alta Edad Media, hacia el siglo XIII, 12-13, cuando hubo un intento de, así como los monjes en el desierto fue una respuesta, una reacción a la institucionalización de la iglesia con la política en tiempos de Constantino, acá en la Edad Media llegamos pues a un momento en que también el papado, obviamente tras la caída del Imperio Romano, va a tomar prácticamente el lugar del imperio y va a llegar a constituirse ya pues en rasgos como una potencia política más, ¿no? Siempre tratando de frenar o estar a la par que el reino de los francos y el imperio germánico. Entonces el papado se vio pues como una monarquía prácticamente, y obviamente pues esto llevó pues a que tal vez se relega a un segundo plano el aspecto salvífico, el aspecto evangelizador. De allí que nacieran pues algunos grupos que criticaban al papado y querían vivir pues el evangelio de forma radical, como los humillados, los valdenses, los cátaros, pero obviamente pues al margen de la iglesia y a veces contra la iglesia. Es en este contexto que van a nacer las órdenes mendicantes. Francisco y Domingo van a querer reformar la iglesia desde dentro, no contra ella, no al margen de ella, sino desde el mismo interior de la iglesia. Entonces, Santo Domingo va a impulsar pues que los clérigos tengan una adecuada preparación bíblica para que puedan responder a los argumentos de los herejes. Y al mismo tiempo San Francisco también va a recomendar el estudio también de la teología, como lo podemos constatar en la carta que va a escribir a San Antonio de Padua. Entonces en este momento de la Edad Media vemos que también hay un regreso a la palabra de Dios, ¿no? Y tanto con Francisco como con Domingo de Guzmán, la iglesia va a tener pues un nuevo rejuvenecimiento, un nuevo impulso, porque también van a difundir obviamente el mensaje de la Biblia y también de la liturgia. Un tercer momento, ¿no? Si podemos abreviarlo en fechas tal vez para que sea fácil memorizar, podemos hablar del siglo IV, V como la época del monacato. Podemos hablar del siglo X, XI, XII como la época de volver también a la Biblia, como va a ser Francisco y Domingo. Precisamente San Francisco de Asís se va a convertir también con la lectura del texto de dejar los bienes y dedicarse a predicar el reino de Dios. Entonces seríamos siglo X, XI, XII. Y otro sería el siglo XV y XVI. Si preferimos hablar en múltiplos de 5, de 6, siglo XV y XVI, con la Reforma Protestante. El sacerdote agustino, el fraile agustino Martín Lutero, va a iniciar pues su reforma. Consideraba que era necesario que la Biblia esté al alcance
la sociedad de aquel tiempo en el idioma, digamos, alemán, que previamente ya se habían hecho traducciones del alemán al alemán de la Sagrada Escritura. Lutero la va a impulsar de una forma más decidida. Sin embargo, algunas interpretaciones que va a hacer a la Sagrada Escritura, el aspecto sobre todo de la justificación, va a llevar pues a que no esté de acorde con la enseñanza católica, y por otros factores políticos, económicos, sociales, príncipes que van a apoyar a Lutero, príncipes alemanes, vamos a tener pues que la reforma o la separación se va a consumar, y finalmente pues ya tenemos acá ya el protestantismo como tal, ¿no? Cabe recordar pues que Lutero fue biblista, no fue un liturgista, puesto que en la liturgia protestante es prácticamente una liturgia de la palabra, ¿no? Entonces ese tenemos un momento en que también los protestantes van a cuestionar también el número de los libros de la Biblia, ¿no? Con ocasión de los libros deuterocanónicos que van a ser suprimidos de las ediciones de la Biblia que ellos van a imprimir. Como una respuesta a esta reforma, ¿no?, tenemos la contrarreforma católica, en la cual en el Concilio de Trento se va a invitar pues también a la adecuada preparación bíblica de los candidatos al sacerdocio, y en este encuentro con el humanismo también el catolicismo va a aceptar también las ideas rectoras del humanismo. Tenemos pues tanto Erasmo de Rotterdam, Holanda, o la figura del cardenal Cisneros y Quiñones, España, que van a impulsar también los estudios bíblicos. Van a hacer traducciones de la Biblia, como la Hexapla de Orígenes, que tenía la Biblia en varias columnas, en hebreo, en griego y otras versiones. También en España se van a hacer ediciones de la Biblia pues en griego, hebreo, latín, español, para poder también iniciar estos estudios bíblicos, tener las lenguas originarias en hebreo y griego. Entonces, la reforma protestante y la contrarreforma católica van pues dar un impulso a los estudios bíblicos, ¿no? Cada cual obviamente en ambas tradiciones, la católica y protestante, de acuerdo ya al recorrido histórico que van a desempeñar ambas, ¿no? Y tenemos un caso muy especial con ocasión del descubrimiento de América, en que los evangelizadores de primera hora y los mismos descubridores se sintieron pues llamados como una continuidad o un volver también a la iglesia primitiva, considerando que en Europa pues también ya la iglesia había caído, digamos, en corrupción. Se buscaba que en América instaurar la iglesia querida por Cristo, con esos ideales de sencillez, de pobreza, de hermandad. En este sentido conviene recordar pues que el programa o la cosmovisión que va a tener Cristóbal Colón, quien fue un terciario franciscano, fue un franciscano seglar, quien constantemente iba al convento franciscano de la Rábida, donde recibía la formación de los franciscanos, recibió el apoyo sobre sus estudios de astronomía, en el intento de hacer este viaje pues cruzando el Atlántico, y finalmente pues ese intento de presentar un nuevo cristianismo, ya un cristianismo purificado en el Nuevo Mundo. Curiosamente también las órdenes que van a llegar, en este caso también los dominicos, los franciscanos, van a iniciar proyectos misioneros con la figura también de 12 apóstoles. En recuerdo de 12 apóstoles, también 12 misioneros, tanto en México como en Perú, para instaurar pues el cristianismo de una forma nueva, ¿no? Conviene recordar también, con ocasión como recepción al Concilio de Trento, cuando Santo Toribio Mogrovejo va a convocar al Concilio Limense, en que se va a enfatizar la traducción de la Sagrada Escritura y también la redacción de catecismos
al lenguaje aborigen, al lenguaje local. En quechua enseñar las verdades de la fe, la historia de la salvación, en el lenguaje de los destinatarios. Esto impulsó pues un gran proyecto lingüístico, cultural por parte de los evangelizadores, ¿no? Muchas veces se les hace la crítica, sin embargo no hay que olvidar que muchos de los evangelizadores eran geógrafos, lingüistas, traductores, médicos, tenían diversas profesiones y transmiten también la cultura pues, a los pueblos autóctonos del Nuevo Mundo, ¿no? Entonces conviene pues recordar también esta labor que hacen los misioneros de primera hora, el encuentro también que se da pues, esas son también parte de las sombras de la evangelización, ¿no? El encuentro pues cuando clásico, paradigmático entre Atahualpa y el padre Dominico Valverde, ¿no? En que también acá se dice que es una Biblia o un breviario, ¿no? El rechazo, obviamente, nunca había visto un libro, el Inca, pero ese es el punto en que también se pone pues las luces y sombras que hay también en la evangelización, ¿no? Posteriormente, bueno, ya como habíamos visto previamente, en la literatura, en el teatro, se van a expresar también esas obras basadas en la Sagrada Escritura, ¿no? Y ya también mencioné que Santo Toribio manda pues un catecismo trilingüe en castellano, quechua y aymara para que los indígenas aprendan las verdades de la fe en su propio idioma, ¿no? Posteriormente, también tenemos el caso en la independencia, en que obviamente también van a llegar, bueno, misioneros protestantes, ¿no? Básicamente de Inglaterra y de Europa, para evangelizar también América Latina, ¿no? Entonces, podemos considerar, por ejemplo, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, sacerdote jesuita, y el hermano jesuita, y José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, también vieron ese ideal de refundar, ¿no? el Perú con ideales mesiánicos, en el caso de Tupac Amaru, o de la independencia, en el caso de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Esto es muy importante porque va a configurar, por ejemplo, la identidad de la nación peruana, gracias también al aporte de la Iglesia Católica, como está reconocida en la Constitución. Con ocasión de los 50 años de la independencia del Perú, el padre Bartolomé Herrera, en la Misa Te Deum, el 28 de julio, curiosamente va a presentar, va a citar una de las profecías de Isaías, que dice: tú eres mi pueblo, que yo te elegí. Lo va a aplicar también en este caso al Perú. Entonces fíjense cómo es esa continuidad en que se hace una relectura, en este caso del libro profético de Isaías, aplicado al caso del Perú, ¿no? Otra ocasión lo tenemos también cuando el profesor escocés Diego Thompson, evangelizador, misionero, va a proponer también la traducción de la Biblia, ¿no? Del Nuevo Testamento al quechua. También tenemos el caso de la escritora cusqueña Clorina Mate Turner, que también va a traducir, ¿no? La Biblia básicamente unos libros del Nuevo Testamento también al quechua. Vemos pues que hay ese deseo de plasmar la Sagrada Escritura en el idioma de los nativos, de los aborígenes, ¿no? En el cual no solamente se trata de imponer, ¿no?, la Biblia en un idioma extranjero, sino inculturada a la población de ese entonces, ¿no? Luego, seguidamente, ya ese sería más o menos hablando múltiplo de 5, de 6, siglo XV y XVI. Luego tenemos este paso de la independencia, ¿no? Siglo XIX. Y otro múltiplo, pues 20, 21, tenemos ya con ocasión de la recesión del Vaticano II, los concilios latinoamericanos de
Río, Puebla, Medellín, Santo Domingo y Aparecida, en los cuales se da también un impulso a lo que es la palabra de Dios, el deseo de la palabra de Dios, en que obviamente primero pasa, si leemos Río y Medellín, que se habla pues de una pastoral bíblica, hasta finalmente el documento de Aparecida, en la que ya se va hablando de una animación bíblica en la pastoral, en que ya no es la Biblia una pastoral junta a otras pastorales, sino que más bien es como un eje transversal que va a coordinar todas las pastorales de la iglesia en torno a una animación bíblica, ¿no? Esa respuesta del magisterio latinoamericano al pedido del magisterio universal del Vaticano II y los recientes papas, en el caso del Papa Benedicto, con la exhortación posinodal Verbum Domini sobre la palabra de Dios, ¿no? Ha marcado también nuevos impulsos misioneros o evangelizadores en América Latina. La misma Evangelii Gaudium del Papa Francisco, en que también se da este impulso, esta invitación a retomar, alimentarse la Sagrada Escritura. Y acá en el caso peruano tenemos pues estos intentos de diálogo ecuménico, ¿no? Por parte, digamos, del departamento de la Conferencia Episcopal Peruana sobre el comité, la Comisión de Biblia y Catequesis, de Espiritualidad y Catequesis, que juntamente también con otras tradiciones cristianas editan pues conjuntamente, anualmente publican un libro sobre un comentario, una guía sobre un libro de la Biblia, y también ya los recientes y continuas exposiciones de la Biblia, la Expo Biblia en el mes de septiembre, traducciones de la Biblia o ofrecer a precios módicos las recientes traducciones de la Biblia al público en general, a los fieles. Son pues hitos recientes y esperamos pues que esto siga profundizándose más, con el objetivo pues, como invitaba finalmente la Constitución de Verbum, de que así como nos alimentamos de la Eucaristía, también nos alimentemos de la palabra de Dios. Es muy importante que recordemos este recorrido histórico y ver pues cómo la Biblia ha configurado tanto la cultura occidental a la cual nosotros pertenecemos y cómo sigue configurando también en este caso, en el caso de la Iglesia en el Perú. Muchas gracias por su atención.